Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero a veces queremos darnos unos gusticos. Eso no vinieron hoy. Se quedaron en casa, pero le cuentan a ellos. Queremos darnos unos gusticos y decimos, bueno, pero habrá quien dice, yo puedo salir y hacer tal cosa. Tal vez a Dios no le desagrade. Y arrastramos unas actitudes por años. Y tenemos esa batalla y la vamos prolongando y la vamos prolongando. Y cuando pasa el tiempo viene el fracaso, vienen las consecuencias. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no puedo desarraigar esto de mi vida? ¿Y por qué mi hijo lo hace ahora igual que yo? ¿Y por qué ahora veo tantas consecuencias de una actitud que Cristo me dijo que me salvó y punto? Por eso te comencé diciendo que a veces queremos escuchar una palabra que nos diga que somos salvos en Cristo y ya. Como dice Romanos 8:1. Como dice Romanos 8:1, ¿quién lo lee? A ver. Romanos 8:1. Vamos a descubrir qué dice Romanos 8:1. Ajá, duro. 8:1. Romanos 8:1. Ajá. Léelo duro, María Eugenia. Levántate y léelo con fuerza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aguántalo allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... ¡Qué sabroso! Eso me gusta. ¿A ti te gusta, María Eugenia? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo dejamos hasta allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cristo me salvó. No soy condenado por nada. Puedo vivir como yo quiera porque Cristo me salvó. Ya creí, ya me arrepentí. Ya vivo así, yendo a la iglesia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vamos a desilusionarnos. Sigue leyendo lo demás. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí viene lo que nos hace a veces decir, bueno, pero es lo que no anda. Todo iba bien. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Los que no andan conforme a la carne es un llamado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que andan conforme al Espíritu, no a la carne. Los que andan conforme. Y David era carnal y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. A veces decimos, es que David tenía un corazón. No, mentira, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero era carnal. Le gustaba la mujer del prójimo. Era adúltero. Se convirtió en asesino. Dividió el reino. Se le dividió el reino. Se le vino un desastre en la vida. Y a veces pensamos que aquel pasaje donde él peca y se enamora de la mujer de Urías, pareciera que allí comienza David los desastres de su vida, ¿verdad que sí? Pues no. Sería erróneo decirte que por eso su hijo mató al otro hijo, que por eso un hermano violó a la hermana, que por eso cometió adulterio, que por eso asesinó. No. Era porque no quería librar la batalla que tenía en su corazón. Yo no sé cuál es tu batalla. Yo no sé si estás luchando contra un vicio. Yo no sé si estás luchando contra una falta de perdón. Yo no sé si estás luchando contra el adulterio, contra la fornicación, contra la pornografía, contra la maldad, contra el mal pensamiento. Yo no sé cuál es la batalla que estás enfrentando. Pero el Señor te está diciendo hoy, libra tu batalla. Sal y pelea la batalla. El Señor te está diciendo hoy, es tiempo de batalla. No es tiempo de quedarse en la casa. ¿Y qué significa quedarse en la casa? Quedarse de brazos cruzados. ¿Saben qué se gana en la casa? Ociosidad, creatividad. Y entonces no queremos apartarnos del licor, pero nos reunimos con quien le fascina el licor. Eso es quedarse en casa. No queremos cometer adulterio, pero nos quedamos con la mujer que pasa siempre y nosotros se nos van los ojitos. Nos quedamos en casa. Y no queremos, ¿qué más? O dale, ¿qué más no podemos hacer?
No queremos mentir, pero nos reunimos con 4 mentirosos. No peleamos la batalla. Y pasamos años. He conocido creyentes que pasan años y años y años y no se pueden desprender de algo que está estorbando y que tienen que pelear esa batalla. No hay peor batalla. El cristiano vive en batalla. Pablo lo decía: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, la que el Señor me prometió, la vida eterna. ¿Aló? Dale un aplauso al Señor. Y yo hoy vine a hablarte de David. Yo hoy vine a hablarte de aquel que tenía una lucha tremenda en su mente. Tenía una lucha sensual. Tenía una lucha que le gustaba la mujer del prójimo. Le gustaba tener muchas mujeres. Y después me imagino que vio la consecuencia en su hijo Salomón. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¿Qué les parece? ¿Acaso el Señor no puso como propósito el matrimonio? Pero a veces decimos: eso no me interesa saberlo. Yo tengo que darme un gustito. ¿Cuántos gustos te estás dando hoy que no le agradan al Señor? ¿Cuántas batallas tienes en tu mente, en tu corazón, que estás luchando y cada día te estorban, pero no quieres enfrentar la batalla? Hermanos, tenemos pasiones y deseos que nos dicen lo contrario. Tenemos pasiones, así como dice Pablo, dice en Romanos 6:12, no lo busque, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Concupiscencia es aquello que nosotros sabemos que es malo, pero nos atrae. Y no nos aguantamos. Es que te lo tengo que hacer porque es tan rico, es tan divino. Eso se llama concupiscencia, atracción al pecado. Atracción a lo que no le agrada a Dios. Pues David no era la excepción. La carne tiene que sufrir, hermano. La carne tiene que sufrir. Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La carne tiene que morir. ¿Tú sabes por qué Cristo te dio vida? Porque murió. Sin muerte no hay resurrección. Si tu carne no muere, no resucita tu espíritu. Tu carne tiene que morir. Pero pareciera que David no lo entendía. Su carne no moría. Pareciera que le era difícil. Pues cuando la carne sufre, el espíritu se levanta. Cuando la carne muere, el espíritu reina. El pecado desaparece. Eso es tomar la cruz de Cristo. Darle sepultura al pecado. Darle, triturarlo, apartarlo. Librarse de las tentaciones. No caer en concupiscencia. No revolcarse en el pecado. Pelear tu batalla cada día. Yo no sé cuántas batallas tienes. No sé cuántos años tienes luchando con algo que no le agrada a Dios, pero que a ti te atrae. Yo quiero hoy decirte que fue necesario que el Señor disciplinara a David para que aprendiera a apartar de él el pecado de adulterio, el pecado sensual. Quiero decirte que hoy mucha gente no quiere reconocer esta lucha y este sufrimiento. Mucha gente quiere vivir una vida en Cristo sin sufrimiento. Mucha gente quiere vivir una vida en Cristo sin negarse a sí mismo, sin tomar su cruz. Mucha gente quiere vivir en Cristo pensando, como dice Romanos, si alguna persona, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay muchas personas que quieren vivir así, ocultando el resto de la palabra a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pareciera que David, en su poderío como rey,
Él quería vivir conforme a la carne en muchos aspectos de su vida. Y la gente le aplaudía, qué buen rey. Y fue uno de los reyes más maravillosos. Y a veces pensamos, bueno, ¿y por qué tenía tantas mujeres? Y también Abraham tuvo 2 mujeres. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. No, tú dices Jacob. Sara. ¿Y con quién se acostó? ¿Y eso estaba bien? El Señor hizo una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Eso tiene consecuencias. ¿Sabe las consecuencias que trajo Abraham? Claro. ¿Tú sabes por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque se arrepintió. Porque se apartó del pecado. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, alcanza perdón. Por eso David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y tú también lo tienes y yo también lo tengo. Tenemos la capacidad de arrepentirnos y apartarnos. Y el Señor en su misericordia nos perdona. Hermanos, yo te decía que hoy en día muchos están presentando por allí la vida cristiana como una vida fácil y gloriosa. Como una vida donde puedes vivir como vivías antes, sencillamente recibir a Cristo y ya. Tiene que haber muerte de tu carne. Tiene que haber una batalla. Cuando tú llegas a Cristo, siempre te lo he dicho, se enciende una batalla en tu mente. Se enciende una batalla en tu corazón. Se enciende. Si de verdad quieres amar a Jesús, si de verdad te quieres acercar a Jesús, si de verdad quieres que el carácter de Cristo sea formado en ti, tienes que luchar con tus batallas. Tienes que atender las batallas que tienes y que te transformarán y que te darán el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, yo te quiero llevar a un pasaje donde David es enfrentado. Mira lo que dice. ¿Sabes que en el capítulo 10 del libro de Segunda de Samuel, capítulo 10, no lo busques el 10, busca el 11, pero en el capítulo 10 dice la palabra que Joab, un valiente de David, un guerrero de David, un general de David, salió a la pelea, a la batalla, salió a la batalla contra los amonitas, contra los sirios, y dice la palabra que no fue una batalla, una victoria contundente, sino al final del capítulo 10 te vas a encontrar que cuando David se incorpora y pelea la batalla, fue una victoria contundente sobre los sirios y sobre los amonitas. Pero yo quiero llevarte, después que hay esa batalla, David llega, pasa un año y dice la palabra de la siguiente manera. Quiero que te quedes aquí conmigo. Oye bien, es una historia fascinante. Aconteció, el capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, después de la batalla que te estoy diciendo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. No dice que sale el ejército, que salen los reyes a la guerra. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos los ministros de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que pelear la batalla. Y mira lo que dice la palabra. El texto número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó. Pero nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Y cuando te hablo de quedarte en casa, no es solamente el contexto literario de la casa donde habitas. No es solo eso. Te quedas de brazos cruzados. Ocultas los temores que hay en ti. Ocultas las batallas que estás librando en tu mente y que no la quieres enfrentar. Te quedó en casa. Vamos a leer la historia rapidito. Son pocos textos. Quiero que presten mucha atención lo que dice. Se quedó en casa y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Elián, un consejero, uno de los miembros del ejército de David. Y el papá de Elián tenía un nombre bastante extraño, era consejero del reino de David. Y Urías era un capitán del ejército de David. Hombres de confianza. Le dijeron así como para que se frenara y dijera: mira, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián. ¿Te acuerdas de Elián? Mujer de Urías Heteo, el que es fiel a tu ejército, el que pelea batallas por ti. Y él no se detuvo, sino que dijo: y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy preñada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, y David dijo: ¿qué hago ahora? Me metí en un problema. ¿Saben qué pasaba con una mujer adúltera y un hombre adúltero en ese tiempo? Morían apedreados. Y él quiso ocultar su pecado. Mira lo que pasa después. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Yo creo que eso que hizo, lo hizo por bla bla bla, por abrir un diálogo con él. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Tal vez le dijo: vienes cansado de la guerra, es tiempo que te vayas. Anda y acuéstate con tu mujer, para que digan que tú la preñaste. Pero el hombre, mira qué fiel. Y por la salud del pueblo, después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mira qué mentecita, ¿no? Wow. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, un hombre fiel, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo mi tienda. Oye, era un hombre que, a pesar de ser heteo, Urías el heteo no era judío. Él era celoso por la fe de su amo, de su rey, de su jefe, cuidando el arca. Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo mi tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber o dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy. ¿Cómo hago con este hombre? No logro que duerma con su mujer y meterle gato por liebre. ¿Sí? No podía. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. No pudo, se le estaban acabando todas las opciones. Y entonces miren lo que se le ocurrió ahora. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Wow. Mandó su sentencia de muerte con el mismo que iba a asesinar. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Vamos a dejarlo hasta allí. Lo demás te lo lees en tu casa. Muy interesante esa historia. Pero quiero decirte lo siguiente: no te quedes en casa,
Sal a pelear la batalla. David esa no fue la única vez que él cometía ese error. David se quedó en casa y debió haber salido. Él debió salir a dirigir la batalla. Él debió salir a luchar con su ejército. En el capítulo 10 fue solo. Al final lo vas a encontrar que fue una victoria contundente cuando su rey fue con todo su ejército. Hoy tú debes pelear tu batalla. Hoy no debes quedarte en casa. ¿Sabe por qué dice la palabra en ese texto? Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David evitó a Joab. Era el tiempo de salir, porque en ese tiempo, en ese contexto histórico, eran ciudades muy frías en el invierno. Los ejércitos no podían salir a batallar, se quedaban en casa, se quedaban resguardados y esperaban que pasara el invierno para llegar la primavera, y en la primavera se alistaban para ir a la guerra, para ir a conquistar. Eran guerras muy crueles. Eran guerras donde había que acabar con todo. Había que conquistar todo. Eran tiempos bárbaros. Cuando leas la palabra en ese Antiguo Testamento y veas que acabaron con los niños, con las ovejas, con las mujeres, eran tiempos bárbaros. No era porque Dios era injusto. Eran porque había un barbarismo tremendo. Los enfrentamientos eran con conquista de terreno, mujeres, todo. Acababan con todo. Pero fue contundente cuando David fue y luchó. Pero le tocaba salir, y dice no solamente que salen los reyes a la guerra, sino que la última parte del versículo dice: pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó. Tal vez Betsabé pensamos que no tiene culpa, pero tal vez ella dijo desde allí, desde su casita humilde, no era tan humilde, porque era hija de gente pudiente. Pero ahí en su terrado, las casas en ese tiempo tenían una parte de arriba donde también compartían la comida, hacían carpas. Eran construcciones distintas en ese tiempo. Y ella sabía que desde allí el rey podía verla. ¿Verdad que tal vez pudo haberlo pensado? Tal vez David también se dio cuenta que esa mujer llegó una vez con su esposo, lo acompañó hasta allá, hasta el ejército, y de allí se fue a su casa. Y ese día pudo contemplarla, pero no se apartó de la tentación. Y el quedarse en casa le permitió recrearse. El quedarse de brazos cruzados y no ir a la batalla y no librar su batalla, le permitió distraerse, le permitió concentrarse en la tentación, le permitió caer en la tentación. ¿Sabes? El sabio ve el peligro y se aparta. Distinto a José, cuando la mujer de Potifar, que me imagino también que no era fea, también quiso atraerlo. Dice la palabra que José huyó y le dejó las ropas a ella. Y le dijo: yo no sería capaz de hacerle esto a mi Dios, ni mucho menos a mi jefe, que me ha confiado todo. Todo está en mis manos. Hasta tu vida está en mis manos. ¿Cómo yo traicionaría a mi jefe? Y no solamente a mi jefe, sino a Dios. Pero David no lo pensó así. David, sería yo irresponsable si digo que desde allí fue que comenzó su fracaso. No, David tenía un problema sexual, un problema que estaba arrastrando, un problema que venía de tiempo atrás, un problema que, si nos vamos a Primera de Samuel capítulo 25, allí te vas a encontrar con ese problemita que tenía David. Capítulo 25. Hoy quiero que veamos en el ejemplo de David cómo David tenía una batalla que no había librado. Te repito, yo no sé, yo he tenido muchas batallas, he tenido muchas, pero he tenido también al Espíritu Santo en mi vida para guiarme. He tenido al Espíritu Santo en mi vida para fortalecerme. Y he tenido el dominio propio que me ha dado mi Señor Jesucristo para poder apartarme de la tentación y apartarme de lo que me estorba como creyente y lo que me estorba para seguir fielmente a mi Señor Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 25, el verso 42 y 43. Después te lo lees completo en tu casa, pero mira: y levantándose luego Abigail,
La mujer de Nabal, aquel que no quiso atender a los siervos de David después que David le había atendido a sus siervos que estaban pastoreando las ovejas. Él mandó y dijo, díganle que les dé comida y les dé todo. ¿Quiénes son ustedes y quién es David para yo darle? Y David dijo eso. Se vino con un ejército completo a acabar con él y con todo. Y así como le estoy diciendo, acabar con todo. Con niños, con todo. Y cuando vino Abigail, dice que hizo no sé cuántas ovejas, agarró con trigo y le hizo unos panes árabes. Y le hizo unas cuantas cosas así, de las comidas que hacían ellos. Y se le adelantó, porque uno de los siervos de Abigail fue y le dijo, mira, tu esposo, que era un soberbio, se negó a atender a los siervos de David. Y ahora ese hombre, ese rey viene encendido a acabar con todo. Y ella, como una mujer sabia, sensata, fue y se le adelantó y se le humilló y le dijo, no hagas lo que vas a hacer, mi rey. Aquí está, que coman tus siervos. Le dio un presente. Y David la vio y dijo, wow, no está maluca. Es como bonita. ¿Y saben qué hizo? Mira lo que hizo. Versículo 42 y 43. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David tenía un problema que no fue precisamente con Betsabé que se evidenció. Él tenía ese problema que arrastraba. Tomó David también, no solamente a Abigail. Mira lo que dice. ¡Wow! Tremendo. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Ajá. Pero se la quitaron. Se la dieron a otro. Ajá. Óyeme. Eso no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios con el matrimonio. El propósito de Dios es que una mujer y un hombre se unan y sean una sola carne. Carne de tu carne, hueso de tus huesos. ¿Saben qué pasa? Si yo violento, ella es carne de mi carne, yo no le puedo hacer daño a mi carne ni a mis huesos. ¿Saben qué pasa cuando yo rompo esa unidad perfecta? Me corrompo, me lleno de pecado. David no había entendido eso. Y no se crean, él quedó así como, tal vez pensamos que cuando él se trajo a Betsabé, después que mató a Urias, tal vez el pueblo lo vio como un héroe, dijo, ay, qué rey tan bueno. Le cuida a las mujeres que quedan viudas de sus... Es que rey tan bueno. Mentira. Había un problema que David arrastraba desde un tiempo muy pasado. Yo no sé cuál es el problema que arrastras. Yo no sé si es el alcohol, yo no sé si es la droga, yo no sé si es la mentira, yo no sé si es la fornicación, yo no sé si es la lujuria, yo no sé si es la pornografía, yo no sé qué es el problema que está arrastrando cada creyente, pero Dios lo conoce y hoy quiere disciplinarte y dice, pelea tu batalla, no te quedes en casa, no te quedes en casa. David se quedó. Dios no te llamó para quedarte en casa. La palabra dice en Gálatas capítulo 5 verso 6, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Pon tu atención donde Dios quiere, no donde tú quieras estar, porque donde tú quieras estar, si no está Dios, está Satanás. Mientras Joab iba y peleaba la batalla y libraba una batalla, también Satanás estaba apoderándose de la mente y del corazón de David para llevarlo a la destrucción. Yo no sé cuál es el caso tuyo. Yo le entregué toda mi vida a Cristo y no te creas que no libré batallas. No te creas que no tenía batallas que arrastraban desde hace mucho tiempo. No te creas que por ser pastor yo no tenía batallas en mi mente. Tal vez batallas sensuales, tal vez batallas de mentira, tal vez batallas que no me dejaban disfrutar de una presencia
permanente y una comunión permanente con el Dios que me sacó de la inmundicia. Hermano, es tiempo de no quedarte en casa y de librar tus batallas. Yo no sé cuántos años puedes tener luchando contra un vicio. Yo no sé cuántos años puedes tener luchando contra una actitud que no le agrada a Dios. Y que cada vez vengo a la iglesia y cuando regreso eso me carcome. Y a veces hasta digo, no voy a la iglesia. Me quedo y te queda un espacio ocioso para darle rienda suelta a eso que no te has podido desprender. A eso que has luchado, has intentado, pero has fracasado por años de no librar esa batalla. Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me he apartado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo llevaba la cruz de Cristo. Pablo tuvo que apartarse de lo que estorbaba su vida espiritual para que Dios cumpliera su propósito de llevar el evangelio al pueblo gentil, para que Dios lo pudiera usar, para que Dios pudiera hacer milagros a través de él, para que Dios pudiera manifestar su poder a través de él. Pero pastor, yo no vivo una vida de poder. Revisa qué batalla tienes que librar, que el Espíritu Santo te está acompañando. El Espíritu Santo, el dominio propio que Dios te ha dado, la fortaleza que tienes en Cristo Jesús, lo valioso de la palabra de Dios a tu lado, disponible. Ahí está la voluntad de Dios en su palabra. Esa es la voluntad para tu vida. David lo sabía, sabía cuál era la voluntad de Dios, pero su atención no estaba en Dios, estaba en su deseo, estaba en su lujuria, estaba en su placer. ¿Cuántas veces rechazamos una bendición de Dios por un placer de este mundo? Por algo cotidiano, por algo que nos estorba, por algo que nos aparta, que nos aleja de la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos batallando con esa raíz de pecado? David tenía tiempo, pero llegó la gota que derramó el vaso, Betsabé. Y el Señor le dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y después dijo, me la comí. Lo invité a que se fuera a su casa, no quiso. Lo embriagué y nada, el hombre se quedó. Lo mandé y lo maté. Pensó que lo había logrado. Y se le apareció el profeta Natán. ¿Sí, Natán? Y le dijo, sabes, había un hombre muy pobrecito que tenía una ovejita y era lo único que tenía y él la cuidaba y todos los días la amaba mucho, y vino un hombre perverso y se la arrebató y se la quitó, y David le dijo, hay que matarlo. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Y nosotros también estamos en el pecado. No, ese hermano lo hizo, no, hay que triturarlo, póngalo en disciplina, pastor, sáquelo del ministerio. ¿Y has revisado cuántas batallas tú tienes por librar? Cuando el profeta le dijo, ese malvado, hay que triturarle, le dijo, ¿sabes qué, mi rey? Ese malvado eres tú. Dice que fue grande su tristeza. ¿Sabes? Dios te ama, Dios me ama. Y Él te trata igual que David. Porque así como David fue su hijo, tú también eres su hijo. Y un día te va a disciplinar. Porque Él te ama. Y porque tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres propiedad de Dios. David era propiedad de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y en algún momento el Señor te puede disciplinar. Entrégale tu carga al Señor. Él te va a ayudar con el poder de su Espíritu Santo a librar tu batalla. La batalla que hoy no peleas ya tiene tiempo contigo. No fue la primera vez que David tomaba a una mujer que no era de él. ¿Sabe? La consecuencia de Abraham hoy se está viviendo.
están los musulmanes, los ismaelitas. El hijo de la promesa fue Isaac. Pero Abraham no. Esta mañana conversaba con mi esposa, tomándonos el café y comentábamos el tema, y ella me decía, wow, claro, es que ella es mi ayuda idónea. Ella me bendice. Yo se lo cuento, yo no soy tonto, porque ella dice, Dios te bendiga y te usa. Y entonces comentábamos y yo le decía, wow, fíjate, ¿tú crees que el Señor le agradó que Abraham, cuando le dijo, te voy a dar descendencia como la arena del mar, las estrellas, bueno, del cielo no son contables con la descendencia que tú vas a tener? ¿Y sabe qué hizo? La mujer le dijo, esa promesa no llega, acuéstate con mi sierva para que tengas descendencia. Y allí nació Ismael. ¿Saben qué trajo eso? Problema entre la familia. ¿Saben qué trajo Raquel y Lea? Pelea entre la familia. ¿Saben qué trajo el haber tenido David que traerse a la mujer y matar al esposo de esa mujer? Mira lo que trajo: un embarazo no deseado. ¿Sabe cuántos embarazos hay no deseados ahorita? De papá de familia. ¿Sabe cuántos niños se acuestan sin su papá? ¿Sabe cuántos niños crecen sin la imagen de papá? Aquí hay. Aquí vienen a esta iglesia. Es más, uno es mi discípulo amado. Uno lo tengo arrastrando, ya sabe quién es, hace mucho tiempo. Él lo crió otro papá. Y yo he tenido que cubrir la ausencia de su papá. Y él me ama como un padre. ¿Sabe cuántos niños necesitan un papá? ¿Saben cuántos embarazos irresponsables ocurren? Pues eso generó la irresponsabilidad de David. Un embarazo no deseado, un asesinato de un hombre confiable, de un hombre íntegro como Urías, un bebé muerto, porque el bebé murió en el propósito de Dios. Dicen que David lloró y le pidió a Dios que le permitiera vivir a su hijo, pero el plan de Dios era otro. ¿Saben? No solamente un bebé muerto, una hija que fue violada por su propio hermano, y un hijo que mató a su otro hijo. Y no solamente eso, sino que después Salomón, hijo de Betsabé, tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¿Y por qué mi hijo es borracho? Cuando ya llegas a viejo. ¿Y por qué mi hijo tiene un amante? Porque tal vez arrastraste con una batalla que nunca quisiste librar. ¿Y por qué mi hijo no adora a Dios? Porque te quedaste en casa y ahora quieres que venga y adore a Cristo aquí con sus hermanos. Porque no saliste en el tiempo de la batalla, de la guerra, cuando la iglesia está predicando, cuando la iglesia se está fortaleciendo, cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia se está capacitando. Tú te quedaste en casa y ahora quieres un hijo adorador. ¿Qué esperaba David? ¿Qué esperaba David de su hijo Salomón? ¿Que tuviera una sola mujer, como lo establece el Señor en su palabra? No. El Señor tuvo propósitos con Salomón, porque el Señor lo que cumple lo hace, lo que promete lo cumple. Pero verás las consecuencias de lo que hoy no has sido valiente de ganar esa batalla, de librarla. Verás las consecuencias. David sufrió las consecuencias. No solo eso, el reino se le dividió. No solo eso, un hijo levantó una rebelión contra él. Su propio hijo se rebeló. Tuvo que huir del hijo. Fueron unas consecuencias tremendas. ¿Sabes qué es lo triste? Que estás a tiempo. Estamos a tiempo de librar esa batalla. Y que la misericordia de Dios te alcance y no puedas sufrir las consecuencias. A veces decimos, pastor, pero ya yo enderecé todo. Sí,
Ahora tienes que confiar en la misericordia de Dios. Ahora tienes que pedir que trate con tu esposo, con tus hijos, porque el pecado tiene consecuencias. Una persona que robó, que mató y está preso allá, detenido detrás de las rejas, el Cristo lo va a sacar de la esclavitud, lo va a liberar, le va a romper las cadenas, pero va a seguir preso. Y eso es una consecuencia del pecado. Él va a ser libre espiritualmente. Ahora será un hijo de Dios, pero tendrá que pagar su condena. Hermano, es tiempo de vivir una vida íntegra. Es tiempo de vivir una vida apegado a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hechicero, ningún idólatra, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, eso el Señor lo va a cumplir. Y debemos ser temerosos de nuestro Dios. Si Dios dice que yo debo tener una sola mujer, yo no tengo que poner mi mirada para otro lado. Dale la gloria a Dios. Yo quiero terminar. Te quiero invitar a que busques en el libro Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 14. Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 6. Con eso quiero concluir. Verso 11 al 14. Allí Pablo lo titula La buena batalla de la fe. Mira lo que dice: mas tú, oh hombre de Dios, miembro del centro evangelístico Palabra de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas. Hay una bienaventuranza allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5 de la bienaventuranza, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Aleluya. Así que te invito, dile al Señor: Señor, hoy estoy dispuesto a librar mi batalla. Hoy estoy dispuesto, con el Espíritu Santo que has dado a mi corazón, de poder librar la batalla que por años no he podido librar. Ya no me quiero quedar en casa, ya quiero salir a la guerra, ya quiero formar parte de tu ejército y andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, con una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Dios te bendiga, amada iglesia. Ponte de pie y vamos a orar.